Mi nombre es Anna, y durante mucho tiempo mi vida giró en torno a la química y el trabajo. Después de la escuela secundaria, me sumergí en la universidad para estudiar ingeniería química. Luego fui directamente al laboratorio a desarrollar nuevos compuestos de polímeros. Mi vida personal ni siquiera estaba en la lista de cosas por hacer, era trabajo, más trabajo y, bueno, ya te haces una idea. Luego, una noche inesperada, todo cambió. Ni siquiera quería ir a esa fiesta, fue una de esas situaciones de tienes que venir, Ana, donde mi amiga Jenny prácticamente me arrastró fuera de la puerta. Será divertido, dijo. Lo dudaba, pero fui. En la fiesta, Jenny estaba en su elemento, charlando con todos. Luego agarro a un chico del brazo y lo llevo hacia donde yo estaba bebiendo en silencio. Ana, conoce a Tom, dijo, demasiado entusiasmada para mi gusto. Tom, esta es la amiga química de la que te hablé. Tom pareció un poco sorprendido, con los ojos bien abiertos mientras me miraba. Hola, dijo, su voz insegura. Jen me ha contado mucho sobre ti. Espero que cosas buenas, respondí, tratando de mantener la conversación ligera. Sí, muy impresionante, logro decir, aunque sonaba como si estuviera hablando de una película de terror, no de una persona. De alguna manera tropezamos con la incomodidad inicial y encontramos un rincón tranquilo. Resulta que Tom trabajaba como gerente en una empresa de comercio y era mucho más sencillo de lo que nuestro comienzo rocoso sugería. Confesó más tarde esa noche que al principio se sintió intimidado, pensando que yo era demasiado inteligente para alguien como él. Eso me hizo reír, fue refrescante, realmente. Empezamos a salir y pasó un ano volando. Me sorprendió lo serios que nos habíamos vuelto, considerando cómo solía evitar cualquier cosa personal como si fuera un derrame químico. Luego llegó el día en que conocí a su familia. Su madre era un amor, me recibió con los brazos abiertos, pero su hermana Laura era una historia diferente. Desde el principio, me miro como si fuera un problema que no había descubierto cómo resolver aún. Durante la cena, intenté conversar, preguntándole sobre sus intereses. Ella solo sonrió con sarcasmo y dijo, ¿así que eres la química? ¿Cocinas cosas en el laboratorio y ahora estás aquí para cocinar el cerebro de mi hermano? Me sorprendió, pero logré sonreír débilmente. Prefiero pensar que ilumino mentes en lugar de cocinarlas. Isen, tratando de romper la tensión, intervino, Laura siempre ha sido protectora conmigo, explicó. No es fácil ganarse su favor, pero no te lo tomes personal. Como si fuera una señal, Laura se inclinó y susurró lo suficientemente alto como para que la escuchara, nadie es lo suficientemente bueno para mi hermano. Recuerda eso. A pesar de la fría recepción de Laura, Isen y yo nos comprometimos y planeamos una boda modesta. El día de nuestra boda, la actitud de Laura fue aún más descarada. Puso los ojos en blanco durante nuestros votos, se rió durante los discursos y se quejó en voz alta sobre la comida y la decoración. Pasaron un par de meses desde que Isen y yo dijimos nuestros votos. Justo cuando nos estábamos adaptando a nuestra nueva vida, su madre, la señora Johnson, tuvo un mal cambio. Su enfermedad desconcertó a los médicos, nadie pudo determinar que estaba mal. Estaba confinada a su cama, su cuerpo parcialmente paralizado, plagada de fuertes dolores de cabeza y dolor de riñones. Isen sugirió que me mudara a su casa familiar para ayudar a cuidarla, y dado mi afecto por su madre, acepté sin dudarlo. Desde el primer día, la realidad de nuestra situación me golpeó con fuerza. La señora Johnson estaba en mal estado, rara vez salía de su cama, y asumí gran parte del cuidado junto con Isen. La bañaba, la ayudaba a cambiarse y le peinaba suavemente el cabello, que, lamentablemente, se le caía a mechones con frecuencia. Una noche, mientras Isen estaba abajo organizando algunas facturas, abordé un tema delicado con él. En la cocina. Isen, la condición de tu madre está empeorando. ¿No crees que un hogar de ancianos con atención profesional podría ser mejor para ella? Sugerí, esperando que viera el sentido en ello.
Isen se frotó la frente, el peso del mundo parecía presionarlo. Lo sé, Anna. Sé que está mal, pero Laura, ella es inflexible en mantener a mamá aquí. Dice que un hogar de ancianos solo empeoraría las cosas. Suspiré, mis manos se cerraron en frustración. ¿Pero no es peor para ella sufrir aquí sin la atención médica adecuada? Antes de que Isen pudiera responder, Laura entró en la cocina. Su presencia siempre era como una tormenta en ciernes. Escuche eso, Ana. ¿Crees que sabes más que nosotros? Mi madre se queda donde está, espetó, sus ojos brillando con ira. Al darme cuenta de que esta no era una batalla que podría ganar hoy, retrocedí. Está bien, Laura, no quería molestarte. Solo odio verla así. Después de que Laura se fue, hice en susurro una disculpa cansada. Lo siento. Laura ha pasado por mucho, ya sabes, con la muerte de su esposo y todo eso. No es ella misma. Sí, lo entiendo, respondí, aunque sentí un tono amargo en mis palabras. Pero no se trata solo de lo que ella quiere, se trata de lo que es mejor para tu madre. Isen asintió, luciendo igualmente dividido. Lo sé. Vamos a darle un poco más de tiempo, tal vez cambie de opinión. El tiempo pasó lentamente después de esa conversación. Los días se convirtieron en semanas. Pasé horas al lado de la señora Johnson, viendo cómo luchaba cada día que pasaba. Su habitación se convirtió en un mundo por sí mismo, lleno de los sonidos de su respiración laboriosa y el suave zumbido del equipo médico que parecía multiplicarse cada semana. La resistencia de Laura, la indecisión de Isen y la vista diaria del sufrimiento de la señora Johnson pesaban mucho en mi corazón. Al mudarme aquí, esperaba mejorar las cosas, ser parte de la familia en todos los sentidos que contaban. Pero a medida que pasaban los días, me sentía más como una extraña, luchando una batalla imposible de ganar, aferrándome a la esperanza de que de alguna manera, de algún modo, pudiera hacer una diferencia en esta casa que se había convertido en mi hogar. Vivir con la familia de Isen resultaba ser más desafiante de lo que había imaginado. Mi relación con Laura era especialmente tensa. Siempre encontraba algo que criticar de mí y no ayudaba a que Isen rara vez se pusiera de mi lado en estos conflictos. Una tarde, estaba en la cocina, tratando de preparar una comida que la señora Johnson pudiera comer fácilmente. Isen estaba en el trabajo y yo estaba sola, lo cual cada vez prefería más, dada la frecuencia con la que Laura me visitaba de manera hostil. Mientras machacaba papas, la puerta trasera se cerró de golpe. No necesitaba darme la vuelta para saber que Laura había entrado. Haciendo un lío como siempre, veo, la voz de Laura cortó el silencio como un cuchillo. Mantuve mi enfoque en la tarea en cuestión, apretando el machacador con más fuerza. Estoy preparando la cena para tu madre. Necesita algo fácil de comer. Laura se rió con desdén, apoyándose en el mostrador y observándome como un halcón. ¿Crees que eres una especie de santa, verdad? Siempre rondando, siempre jugando a la devota nuera. Me da asco. Coloque el tazón con un poco más de fuerza de la necesaria. No estoy tratando de ser una santa, Laura. Estoy tratando de ayudar. Oh, deja de fingir, Ana. Todos sabemos que solo estás esperando a que se muera. Jugando a la viuda dolida de antemano, ¿verdad? Laura espetó, sus ojos brillando con algo malicioso. Fue otra cena familiar de domingo cuando la tensión alcanzó un nuevo punto álgido. Laura acababa de entrar en el comedor, llegando tarde como de costumbre, luciendo un vestido rojo brillante. Mientras nos sentábamos a comer, Laura empezó de inmediato, como si hubiera estado esperando ese momento. ¿De verdad, Ana, es necesario que trabajes tanto? Parece que no te importa ser parte de esta familia. Mantuve la vista en mi plato, tratando de mantener la calma. Hago lo mejor que puedo, Laura. Mi trabajo exige mucho, a diferencia de ti, que ni siquiera sabes lo que es trabajar.
Isen, que había estado en silencio hasta entonces, finalmente habló, aunque no en mi defensa. Ana, por favor, recuerda que Laura está pasando por mucho ahora mismo con la reciente muerte de su esposo. Trata de ser un poco más comprensiva. Sus palabras me parecieron una traición. Respondí antes de poder detenerme, tal vez si se vistiera más como una viuda en lugar de ir a una fiesta, podría tomarme su duelo un poco más en serio. La mesa quedó en silencio. La expresión de Isen se endureció. Ana, eso está fuera de lugar. Pero es cierto. No pude contenerme. Ella critica todo lo que hago pero apenas se preocupa por su propia madre. ¿Cómo es eso justo? Laura golpeó su tenedor contra la mesa, poniéndose de pie abruptamente. ¿Cómo te atreves a juzgar mi proceso de duelo? No tienes idea de lo que estoy pasando. Isen se frotó las sienes, claramente frustrado. Ana, ¿podemos hablar de esto más tarde? Por favor, terminemos la cena. Asentí, con los labios apretados, y comimos el resto de la comida en un silencio incómodo. Después de la cena, traté de aclarar las cosas con Isen, pero estaba claro que su paciencia se estaba agotando. Ana, sé que es difícil, pero tienes que intentarlo más con Laura. Es mi hermana, es familia. ¿Y qué soy yo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Eres mi esposa y te amo. Pero Laura ha estado en mi vida mucho más tiempo. Ustedes dos necesitan resolver esto. Me sentí sola, verdaderamente sola, aunque Isen estaba allí. Parecía que no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente para Laura o, parecía, para Isen. Pasaron 2 meses en un torbellino de rutinas diarias y comidas silenciosas hasta el día en que perdimos a la señora Johnson. Su muerte fue tanto un shock como una tristeza que envolvió la casa, sumiéndonos a todos en un profundo estado de tristeza. Isen estaba devastado, su dolor, en el funeral, bajo un cielo gris y nublado, la tensión que había estado hirviendo entre Laura y yo finalmente se desbordó. Mientras la gente murmuraba sus condolencias en voz baja, Laura me acorraló junto al viejo roble cerca de la tumba de su madre. Esto es tu culpa, sabes, siseó Laura, sus ojos afilados y acusadores. Si la hubieras cuidado adecuadamente, todavía estaría aquí. Sentí un destello de ira, pero mantuve mi voz firme. Laura, hice todo lo que pude. Necesitaba atención profesional, más de lo que podíamos darle en casa. Excusas, solo excusas, replicó Laura, su voz baja pero feroz. Simplemente no querías la carga, ¿verdad? Trate de mantener la calma, pero sus palabras dolieron. Eso no es cierto, y lo sabes. Cuide de tu madre todos los días. Laura se burló, sacudiendo la cabeza antes de marcharse. Los días que siguieron estuvieron llenos de un luto silencioso. Traté de darle a Isen el espacio para llorar, pero la casa se sentía más fría, más vacía. Mientras ordenaba la habitación de la señora Johnson una tarde, me encontré con algunos documentos médicos antiguos guardados en su escritorio. La curiosidad pudo más que yo, y comencé a leerlos. Según los archivos, la señora Johnson había estado en excelente salud hace apenas un año, pero su condición se había deteriorado rápidamente, lo que provocó el fallo de varios órganos a la vez. Más tarde esa noche, se lo mencioné a Isen. Es extraño, ¿no? Su salud declinó tan repentinamente, y aquí dice que la causa fue la falla múltiple de órganos. Isen, aún luciendo cansado y desgastado por los días de duelo, asintió lentamente. Sí, es extraño. Lo mismo le pasó al esposo de Laura. También tuvo fallas múltiples de órganos. Un escalofrío recorrió mi columna mientras recordaba algo de mis clases de química. Isen, tanto tu madre como el esposo de Laura tuvieron una pérdida severa de cabello antes de morir, ¿verdad? Levanto la vista, confundido por la dirección de mi pregunta. Sí, es cierto. ¿Por qué? Dudé, la implicación girando en mi cabeza. Es solo que,
la pérdida severa de cabello puede ser a veces un signo de envenenamiento por talio. Es un estiramiento, pero... Isen me interrumpió, su voz una mezcla de incredulidad e irritación. No vayamos por ese camino. Ya ha sido lo suficientemente difícil sin agregar teorías locas a la mezcla. Asentí, acordando exteriormente, aunque internamente no podía sacudirme la sensación de inquietud que me daba la coincidencia. Pero sabía que no debía insistir más. Isen ya estaba al límite, y mis acusaciones o incluso sospechas podrían crear una brecha demasiado profunda para eliminar. Empezó como cualquier otra mañana, excepto por el momento en que pasé mis manos por mi cabello y sentí un mechón salir con mis dedos. Mirando las hebras con horror, mi mente corría. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Frenéticamente, me dirigí al laboratorio en el trabajo, mi corazón latiendo con fuerza mientras realizaba pruebas en mí misma, un procedimiento con el que estaba muy familiarizada pero que nunca pensé usar en una emergencia personal. Los resultados fueron tan escalofriantes como mis sospechas, rastros de talio en mi torrente sanguíneo. Corriendo a casa, enfrente a Isen, mi voz temblando de miedo y urgencia. Isen, encontré talio en mi sangre. Alguien está tratando de envenenarme. Isen me miró, su expresión pasando de la confusión a la incredulidad. Estás paranoica, Anna. Estás viendo conspiraciones donde no las hay. Antes de que pudiera discutir, Laura entró en la habitación, habiendo escuchado nuestra conversación. Oh, por favor. Trabajas en un laboratorio, Anna. Por lo que sabemos, podrías haber traído ese veneno a casa tú misma. Tal vez envenenaste a mamá, espetó, su voz goteando acusación. Me quedé atónita, la habitación girando a mi alrededor mientras sus palabras se hundían. El rostro de Isen se oscureció, sus ojos se entrecerraron. No puedo seguir con esto, Anna. Eres demasiado peligrosa para estar cerca. Quiero el divorcio. Mi mundo se derrumbó en un instante. Laura sonrió triunfante. ¿Lo oíste? Sal de nuestra casa. Entumecida y con el corazón roto, empaqué mis pertenencias, el peso de su traición aplastándome. Sentada entre las cajas sin desempacar, la verdad se fue formando lentamente en mi mente. Era Laura. Ella había envenenado a su madre e intentado envenenarme a mí. Decidida a encontrar pruebas, contraté a un detective privado y le entregué todas las pruebas que tenía, incluidos los informes médicos y los resultados de mis pruebas de sangre. 2 semanas se arrastraron con una agonía lenta hasta que el detective regresó con noticias impactantes. Laura había derrochado la fortuna que heredó de su difunto esposo y estaba ahogándose en deudas. Quedó claro que sus motivos eran tan tóxicos como el veneno que prefería. Esto no se trata solo de herencia, le dije al detective, mi voz firme a pesar del tumulto interior. Está eliminando a cualquiera que se interponga en su camino. Podría estar apuntando a Isen a continuación. Armado con esta nueva información, sabía que tenía que actuar rápido para evitar más daños. Llamé a Isen, mi voz temblando pero firme. Isen, tengo pruebas sobre Laura. Necesitamos reunirnos. Tienes que ver esto. Su respuesta fue fría, despectiva. Estás loca, Anna. No puedo creer que alguna vez confíe en ti. Y con eso, bloqueó mi número, cortando cualquier posibilidad de comunicación futura. De pie allí, con el teléfono en la mano, sentí una mezcla de rabia y resolución invadirme. A pesar de todo lo que había sucedido, sabía que necesitaba enfrentar a Isen y revelar los planes maliciosos de Laura. De mala gana, me dejó entrar a la casa. La frescura en el interior era un marcado contraste con el calor sofocante afuera. Isen estaba callado, su rostro demacrado y cansado. Había un vaso de limonada en la mesa, la condensación formándose en el exterior. Hace calor ahí fuera, dijo, señalando hacia el vaso. Aquí. Toma un poco de limonada. Sedienta y distraída por la tensión, tomé unos sorbos. Casi de inmediato, mi estómago se revolvió dolorosamente,
una punzada aguda que me hizo doblarme. Isen, jadeé, agarrándome el abdomen. ¿De dónde salió esta limonada? Es solo limonada. Laura la hizo. ¿Qué pasa? Su seno fruncido, una mezcla de preocupación y confusión cruzando su rostro. La limonada, está envenenada, logré decir entre respiraciones entrecortadas. Laura está tratando de matarnos por la herencia. La expresión de Isen cambió de preocupación a incredulidad. Estás loca, Anna. Estoy cansado de estas teorías locas sobre que Laura intenta matar a alguien. Estaba desesperada, el dolor abrumador. Por favor, Isen, tienes que creerme. Llama al 911. Mientras hablaba, mi visión comenzó a desvanecerse y me sentí resbalar hacia el suelo. Las baldosas frías fueron una bienvenida dura mientras me golpeaban, semiconsciente, apenas consciente de mi entorno. En ese momento, Laura entró, captando el final de nuestra conversación. Miro de Isen a mí, tumbada indefensa en el suelo, y una sonrisa torcida en sus labios. ¿De verdad, Isen? Ella está perdiendo la cabeza, inventando historias incluso ahora, dijo, su voz goteando desdén. Isen, conflictuado y abrumado, corrió a la cocina para buscar un compresa fría, dejándome a merced de Laura. Arrodillándose a mi lado, Laura se inclinó cerca, su voz un susurro venenoso. Este es el final para ti. En unas pocas horas, el talio terminará su trabajo, y luego Isen será el siguiente. Una vez que él se haya ido, todo será mío. Sus palabras fueron lo último que escuché antes de que la oscuridad me envolviera, llevándome a un profundo y silencioso vacío. Desperté en la brillante esterilidad de una habitación de hospital, el pitido de las máquinas junto a mi cama apuntando el silencio. Mi mente se sentía nublada, los recuerdos de los últimos días enredados como una bola de hilo anudado. El dolor agudo en mi estómago había disminuido, reemplazado por un dolor sordo que parecía resonar más profundamente, llegando más allá de lo físico. La enfermera, al verme despertar, se acercó con una sonrisa tranquilizadora. Estás en el hospital, explicó. Has estado fuera de combate durante días, pero ahora estás a salvo. ¿Alguien vino conmigo, mi esposo, Isen? Mi voz estaba ronca, las palabras salían con dificultad. Ella revisó sus notas, su expresión neutral. No, te trajeron en una ambulancia sola, pero tu esposo llamó al 911, aunque hubo cierta resistencia. Un doctor entró a continuación, hojeando mi expediente con desapego clínico. Eres afortunada de estar viva. Logramos eliminar el talio de tu sistema a tiempo. Unas pocas horas más y... No terminó su frase, pero no era necesario. A medida que la realidad de la situación se asentaba, sentí una mezcla de alivio y una abrumadora sensación de traición. Estaba a salvo, sí, pero, ¿a qué costo? La ausencia de Isen hablaba mucho, y el dolor por ello me carcomía. Más tarde, 2 oficiales de policía entraron en la habitación, sus rostros serios, sus cuadernos listos. Entendemos que tomaste el asunto en tus propias manos cuando sospechaste envenenamiento. Eso fue arriesgado, deberías haber venido a nosotros tan pronto como sospechaste algo. La vergüenza me invadió. Tenía razón. Estaba tan obsesionada en probar la culpa de Laura que no consideré los peligros de enfrentarla sola. Lo sé, admití, mi voz apenas un susurro. Solo, necesitaba pruebas. Pensé que podía manejarlo. El otro oficial se suavizó ligeramente. Bueno, tus acciones llevaron a descubrir la verdad. Hemos arrestado a tu cunada. Resulta que envenenó a su esposo y a tu suegra con talio. Exhumamos sus cuerpos y lo confirmamos. Ahora enfrenta múltiples cargos. Sus palabras fueron un consuelo frío. Se había hecho justicia, pero el costo estaba profundamente grabado en mi corazón. Los oficiales me agradecieron antes de irse, sus pasos resonando en el pasillo mucho. La recuperación fue lenta, y con ella vino la realización de que los próximos pasos eran solo míos.
La ausencia de Isen había cortado los lazos que quedaban, y por doloroso que fuera, estaba claro que mi camino hacia adelante no lo incluiría a él. El juicio de mi cunada, Laura, se prolongó durante meses. Fue un proceso agotador, lleno de complejidades legales y tormentos emocionales. Durante todo el juicio, el juzgado fue un lugar frío, resonando con los pasos de aquellos que buscaban justicia y aquellos que la temían. No había visto a Isen desde que dejé el hospital, no hasta el primer día del juicio. Estaba allí, una figura estoica, aferrándose a una versión de su hermana que ya no existía a los ojos de la ley. A pesar de las abrumadoras pruebas presentadas por la fiscalía, Isen se negó a creer en la culpabilidad de Laura. Susurró ferozmente durante el receso: te equivocas sobre ella. Las pruebas, las acusaciones, todos son errores. Laura es un ángel, no un monstruo. Lo miré a los ojos, buscando al hombre que una vez amé, pero solo encontré a un extraño. ¿Cómo puedes seguir diciendo eso después de todo? Mira las pruebas. Sacudió la cabeza, despectivo y frío. Todo es circunstancial. Solo quieres venganza contra ella. Eso es todo lo que es. El juicio continuó. Los testigos iban y venían, los expertos testificaban sobre los niveles letales de talio encontrados en los cuerpos, y lentamente la verdad comenzó a desarrollarse ante todos en esa sala del tribunal. Laura se sentó allí, mayormente impasible, hasta que la presión de las pruebas innegables alcanzó un punto de quiebre. En el último día, cuando fue confrontada con una pieza de evidencia particularmente condenatoria, la compostura de Laura se rompió. Con una sonrisa cruel, confesó, su voz helando la habitación. Sí, lo hice. Los envenené a todos, a mi esposo, a mi madre, y traté de matar a Anna y a Isen también, todo por la propiedad, todo por una vida que merecía. La sala del tribunal estalló en murmullos, el shock palpable en el aire. El rostro de Isen palideció mientras se volvía para mirarme, la realización de la verdadera naturaleza de su hermana finalmente amaneciendo en él. Laura fue declarada culpable de doble asesinato premeditado e intento de asesinato. El juez dictó una sentencia de cadena perpetua, asegurando que pasaría el resto de sus días tras las rejas. Además, todos sus bienes fueron confiscados y otorgados a mí como compensación por el inmenso daño físico y emocional que había causado. Después del veredicto, Isen se acercó a mí fuera de la sala del tribunal, sus ojos rojos, su voz temblorosa. Ana, yo, lo siento mucho. Estaba ciego. Por favor, ¿podemos empezar de nuevo? ¿Podemos intentarlo de nuevo? El dolor de su traición, una vez agudo y punzante, se había asentado en un dolor constante y sordo. Lo miré, realmente lo miré, y supe que había pasado demasiado entre nosotros. Demasiado se había roto. No, Isen. No puedo. Se acabó. Extendió la mano, pero yo retrocedí, mi decisión firme. Cuídate, Isen. Al salir del juzgado, sentí que un peso se levantaba de mis hombros, no porque disfrutara del resultado, sino porque finalmente había terminado. La batalla había terminado y se había hecho justicia, aunque a un alto precio. Mi recuperación fue lenta, un proceso de reconstrucción de lo que Laura había intentado destruir. Físicamente, el veneno había dejado su marca, y emocionalmente, las cicatrices eran aún más profundas. Me sometí a tratamiento, asistí a terapia y poco a poco reconstruí mi vida en un nuevo apartamento, lejos de la casa que una vez prometió un futuro compartido con Isen. Ahora, viviendo sola, trabajo en olvidar, en sanar. Algunos días son más difíciles que otros, los recuerdos de la traición y el veneno me persiguen como fantasmas de una vida pasada. Pero cada mañana me despierto y me recuerdo que sobreviví, que estoy libre de la red de engaño que una vez amenazó con reclamar mi vida.